Señores estudiantes, tengan ustedes la cordial bienvenida a la asignatura de auditoría, al resumen de la clase de hoy. Como se manifestó en la clase, estamos hablando de la primera unidad del sílabo, porque se revisaron todos los contenidos del sílabo y empezamos a explicar la primera unidad. La primera unidad del sílabo es la auditoría y los principios generalmente aceptados. Es importante que para hacer una auditoría tenemos que interpretar los principios generalmente aceptados de contabilidad y recordar el proceso de las transacciones para llegar a los estados financieros. O sea, aquí tenemos un esquema que nace de una transacción. ¿Eso qué significa? Que si yo compro mercaderías, la transacción es la compra de mercaderías. ¿Cuál es el documento fuente de esa transacción? Es la factura que me da el proveedor. Y eso yo comienzo a registrar en el libro diario. Y eso pasa también al libro mayor, después pasa al balance de comprobación y obtenemos los estados financieros. Los principios generalmente aceptados son un conjunto de normas que se aplican para la medición del registro de la información contable, con la finalidad de mantener un lenguaje común que facilite la interpretación de estados financieros. Es decir, que los principios contables es la que permite que usted pueda interpretar los estados financieros. Dentro de los principios contables tenemos que son 15. Incluso hay una tarea de investigación en la cual yo les mando a investigar el concepto, los principios contables generalmente aceptados. ¿Por qué es importante tomar en cuenta estos principios? Porque son normas que rigen para llevar la contabilidad. Incluso la norma de información financiera, las NIF, se basa en dos principios fundamentales en los estados financieros, en la contabilidad. El principio fundamental es la empresa en marcha y el otro es el principio de devengado. ¿Eso qué significa? El principio de devengado, que todas las transacciones que sucedan en la empresa se deben de contabilizar en el momento que se dan. Por ejemplo, si yo vendo una mercadería, debe de ser contabilizado en el momento, no que mañana, que pasado, no. Tiene que registrarse porque la afirmación es financiera y al gerente le necesita saber realmente la situación real de la empresa y tiene que estar al día de la contabilidad. Por eso que al principio de vengado se debe de registrar todos los eventos que sucedan en el momento de la transacción. Y la empresa en marcha es el principio que garantiza la continuidad de la empresa. ¿Cómo yo sé si la empresa va a estar en continuidad o no? Me voy a las notas explicativas, porque es la exposición que dice aquí, el punto 15, en la cual me dice cómo está la empresa. Supongamos que una empresa tenga una demanda laboral, está sujeta de que de repente la empresa cierre, porque de repente no tiene la capacidad de pago para poder cubrir con esas obligaciones. Entonces, es importante nosotros leer las notas explicativas, porque ahí nos dice la continuidad de la empresa. ¿Qué tenemos aquí de definición de auditoría? La auditoría es un examen profesional, objetivo e independiente de las operaciones financieras y administrativas. Por eso que el auditor tiene que ser un profesional independiente, no tiene que estar dependiendo de la empresa, de un salario de una persona ajena a la empresa tiene que ser el auditor para que esa información o esa opinión que dé el auditor sea confiada. ¿Sí? Se realiza con posterioridad a su ejecución en actividades públicas y privadas. Es decir, que tiene que cerrarse el año, por ejemplo, el año 2021 ya se cerró, el auditor tiene que hacer la auditoría de ese año. ¿Sí? El producto final es un informe que el mismo que contiene la opinión del auditor. Aquí tenemos una unidad, que es la última unidad, hablamos del informe de auditoría, que puede darse un informe limpio, es decir, que todas las transacciones que la empresa registra en su contabilidad son razonables, por eso es informe limpio. El informe con salvedad es aquel informe que hace una objeción a un principio contable, a un cumplimiento de una norma. Por ejemplo,
Las pymes están obligadas a hacer estudio actuarial. ¿Qué significa el estudio actuarial? Saber los beneficios de empleado desde el momento que ingresa el empleado a la empresa. Pero hay empresas que no lo hacen. Entonces, el auditor, dentro de su informe, pone esa salvedad, que la empresa no ha cumplido con una exigencia de la norma de hacer un estudio actuarial para saber los beneficios de empleado post-empleo. ¿Sí? Después tenemos el otro informe de auditoría de abstención. Se abstiene porque significa que toda la información que está contable no es confiada, por eso se abstiene de opinar. La auditoría incluye recomendaciones y conclusiones, es decir, si yo encuentro un faltante de inventario, tengo que recomendar para evitar que esos faltantes continúen. La importancia de la auditoría. Las auditorías en los negocios son muy importantes por cuanto la gerencia, sin la práctica de una auditoría, no tiene plena seguridad de los datos económicos que tiene los estados financieros. O sea, la auditoría le permite al gerente tener la certeza que esos valores que están registrados en su estado financiero son razonables. Es realmente que existan, que realmente sean reales, que no sean cuadrados porque a la contadora no le cuadró y se le antojó poner un valor para cuadrar. No. Entonces necesita tener la certeza que esos saldos son razonables, son realmente los valores que corresponden al giro del negocio. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría? Permite revisar independientemente las actividades, áreas o funciones. Por ejemplo, yo puedo hacer una auditoría al departamento de ventas, puedo hacer una auditoría al departamento de compras o al departamento de créditos y cobranzas para saber si efectivamente se cumplen con políticas y procedimientos en ese departamento. Puedo ver si que efectivamente yo puedo evaluar esas políticas. Por ejemplo, la universidad, nosotros, los docentes, y ustedes son conscientes de eso, que nos evalúan a través de ustedes para ver si estamos haciendo correctamente el trabajo, de acuerdo a los procedimientos y parámetros que tenemos cada docente. Entonces, es importante que se evalúen los procedimientos, los manuales de funciones, las actividades de las personas para lograr eficiencia y eficacia en las operaciones de la empresa. ¿Para qué sirve la auditoría? Sirve para tener una mayor seguridad sobre la forma en que fueron confeccionados los estados financieros. Es decir, que no exista errores o emisiones o fallas que puedan afectar a la empresa en un futuro. ¿Qué resultados se esperan de una auditoría? Conocimiento del funcionamiento de la organización. Es decir, la auditoría nos permite a nosotros identificar procesos de toda la organización y hacer un manual de funciones, hacer unas políticas, hacer normas y procedimientos. Una mejor comunicación entre departamentos, mejora las relaciones internas y externas del cliente-proveedor, sugerencias de los auditores, productividad y eficiencia de mejoras en el proceso de la organización. ¿Cuáles son los campos de la auditoría? La empresa puede hacer auditoría de acuerdo a su naturaleza. Las empresas pueden tener auditor externo o auditor interno. El auditor interno sí es dependiente de la empresa. El auditor externo no es dependiente de la empresa, es externo. Incluso la ley de compañía tiene normativas en la cual le dice que no tiene que tener ningún grado de consanguinidad con los administradores o dueños de la compañía. También tenemos en la auditoría por aplicación, auditoría financiera, auditoría administrativa, que es la auditoría financiera a los estados financieros, es decir, a los balances. La auditoría administrativa es a la organización en sí, si hay políticas, manuales, si se cumplen normativas. Igual la auditoría operativa, puede ser al departamento de producción. La auditoría integral es a toda la organización. La auditoría integral es aquella que el gobierno, a través de la Contraloría General de Estado, manda a hacer de auditoría a un departamento o a una institución específica.
También tenemos auditorías especializadas, como es auditoría en el área médica, auditoría de obras de construcción, auditorías fiscales, auditorías de proyecto de inversión, auditorías del efectivo. Usted puede hacer auditorías a la cuenta efectiva, auditoría a la cuenta caja banco, auditoría al activo. También puede hacer auditoría integral de los centros de cómputos, a la computadora. Son todos los tipos de auditoría que permite que usted pueda verificar si efectivamente las actividades que se crearon o se implementaron se están cumpliendo como debe ser. Y aquí tenemos que los estados financieros, esto es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el pasivo más el patrimonio tiene que ser igual al activo. Cuando nosotros tengamos un balance, verifiquemos esta ecuación. Vemos el total de activos, el total de pasivos más el patrimonio debe ser el total de activos. Y en el patrimonio debe estar reflejada la utilidad del ejercicio del estado de resultados una vez que se hayan pagado los impuestos y los trabajadores. ¿Sí? Es importante que esta información, si yo veo que la empresa tiene $20,000 de utilidad, de esos 20,000 pagó 3,000 de trabajadores y pagó 4,000 en impuesto a la renta, significa que ha pagado 7,000. Por lo tanto, ya no son 20, sino que van a ser 13,000 la utilidad. Esos $13,000 tienen que estar reflejados en el estado de resultados en el patrimonio. Y ahí tenemos los estados financieros, que tenemos el estado de gestión financiera, es un resumen o síntesis de la realidad contable de una empresa. El estado de resultados muestra los ingresos de una organización, así como sus gastos y costos durante un periodo. El estado de cambio en el patrimonio muestra las variaciones ocurridas en las distintas cuentas patrimoniales. Es decir, usted tiene que conocer cuáles son las cuentas del patrimonio. Las cuentas del patrimonio son capital, reserva legal, utilidades retenidas, pérdida del ejercicio, utilidad o pérdida del ejercicio, y todo eso conforma el patrimonio. Y es importante hacer este estado financiero porque los patrimonios también sufren variaciones de un periodo a otro. De repente repartí dividendos, me bajó el patrimonio, o aumenté la utilidad y me subió el patrimonio. Por eso es importante este estado financiero. Y el otro es el estado de flujo de efectivo, que es el que me controla las entradas y salidas de efectivo de una organización. Y las notas explicativas. Aquí están los postulados básicos en sí del concepto general de lo que dice las NIC, referente a la contabilidad y a los estados financieros. Los estados financieros, sus objetivos, dice, suministrar información a los usuarios, presentar gestión administrativa para tomar decisiones. Es decir, que los estados financieros tienen que ser financieros que permitan tomar decisiones adecuadas. La administración de la empresa es la responsable de preparar los estados financieros, no la contadora, porque usted le da las políticas y manuales de funciones a su contador. ¿Sí? Los principios, consideraciones fundamentales para los estados financieros. Ahí yo les dije el principio de vengado y la empresa en marcha y la partida doble, es decir, que todo lo que ingresa tiene que ser igual a lo que sale. Y el reconocimiento, saber reconocer cuándo es un activo, cuándo es un pasivo, cuándo es un patrimonio, cuándo es un costo y cuándo es un gasto. Y tiene que tener características cualitativas en base a las que tiene que ser comprensible el estado financiero, tiene que ser relevancia, confiable y sean comparados. Usted pueda comparar un periodo a otro. Y los estados financieros, ¿a quiénes nos interesa? Le interesa a los usuarios internos y los usuarios externos. Los internos son la junta directiva, el director ejecutivo, financiero, las áreas de negocio, los empleados. En cambio, los externos son los inversionistas, las agencias gubernamentales, en este caso el SRI, la Suiza Compañía, proveedores, clientes habituales, asociaciones comerciales y público en general. ¿Sí? El auditor. El perfil del auditor. El auditor debe tener una formación profesional con posgrado especializado en el sistema de control interno.
Debe contar con amplia experiencia profesional a nivel ejecutivo. Debe acreditar